Con ustedes, Alfredo Gómez, su podcaster, y esto es Círculo de Narradores. Compartiremos una serie de discusiones, diálogos, historias en diversas franjas como perspectivas de expertos, entrevista a un especialista en un campo único, noche de debates, discusión de un tema controvertido con puntos de vista opuestos, crecimiento personal, con lecciones aprendidas al superar desafíos, además recomendaciones de lectura, cine y mucho más. Gracias por estar conectados con Círculo de Narradores. En esta entrega, historia de la creación de los partidos demócrata y republicano en Estados Unidos de América, empezando por el Partido Demócrata, y mi opinión frente al debate de 100 minutos, celebrado y televisado el pasado 10 de septiembre de 2024, entre Kamala Harris de los demócratas y Donald Trump de los republicanos. Historia de los partidos demócrata y republicano. Empezaremos con el Partido Demócrata. En 1792, Thomas Jefferson estableció el Partido Demócrata, el cual después cambió su nombre por el de Partido Demócrata Republicano, para evitar ser confundido con el Partido Republicano constituido en 1854. Jefferson se convirtió en el primer presidente demócrata republicano en 1800, y en 1840 el partido retomó su nombre original. En sus años de formación, el partido fue una coalición de pequeños agricultores, comerciantes, artesanos y dueños de plantaciones sureñas que usaban esclavos en sus propiedades. Su principio fundamental era la supremacía estatal a cambio de un gobierno central fuerte, exactamente la posición opuesta del partido en el siglo XX. Durante la presidencia de Andrew Jackson, 1829-1837, la coalición se amplió e incluyó colonizadores y algunas organizaciones de las ciudades del este, precursores de las grandes maquinarias municipales. También durante esta época se estableció el proceso de la Convención Nacional y la plataforma del partido para enfrentar las futuras elecciones. Según la Enciclopedia Americana, como presidente, Jackson trabajó para reforzar la coalición y, en este proceso, construyó los principios del Partido Demócrata moderno. Sin embargo, el partido continuó defendiendo la supremacía estatal y, peligrosamente para su futuro, los intereses de los dueños de las plantaciones sureñas. Este tema acentuó la división del partido en los años anteriores a la Guerra Civil, 1861-1865. Después de terminar la guerra, el partido nuevamente se apoyó en los conservadores y segregacionistas sureños, circunstancia a la cual muchos historiadores atribuyen su derrota en las elecciones posteriores a la guerra. Entre 1860 y 1932, exceptuando 16 años, la Casa Blanca estuvo en poder de los republicanos. Durante los primeros años del siglo XIX, los demócratas nuevamente ampliaron su coalición, ganando el apoyo de los millones de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos de todas las partes del mundo. El partido también ganó la adhesión del movimiento laboral emergente que buscaba representar la nueva clase trabajadora industrial estadounidense. A comienzos de los años 30, la exitosa carrera del Partido Republicano llegó a su fin. En 1932, el demócrata Franklin Delano Roosevelt fue elegido como presidente para enfrentar la Gran Depresión. Roosevelt era un liberal quien se describía como un poco a la izquierda del centro. Según los historiadores, su presidencia marcó el comienzo de una gran realineación en la política estadounidense. Roosevelt agrupó una nueva coalición de conservadores sureños, liberales del norte y, por primera vez, logró atraer a un gran número de afroamericanos quienes decidieron apoyar su programa del Nuevo Trato. Pero Roosevelt, quien creía en los derechos civiles, evitó un mayor progreso en esta área, según dicen, porque no estaba interesado en perder el apoyo de los conservadores blancos del sur, un importante bloque demócrata y parte fundamental de la coalición. Al mismo tiempo, Roosevelt ganó el apoyo de una gran mayoría de judíos americanos, quienes debido a su difícil situación por la depresión, vieron en el programa del Nuevo Trato una mano de ayuda a su situación económica. Además, se identificaron con la posición presidencial en contra del aislacionismo a medida que Estados Unidos se involucraba en la Segunda Guerra Mundial. Harry Truman, quien reemplazó en la presidencia a Roosevelt
en 1945, hizo un intento agresivo de cambiar la dirección de su partido, con su programa pro derechos civiles llamado To Secure These Rights. Sin embargo, su propuesta no obtuvo la aprobación del Congreso y no fue sino hasta los años 60 que los presidentes demócratas John F. Kennedy o Lyndon B. Johnson lograron obtener la aprobación de la Ley Federal de Derechos Civiles y de derecho al sufragio. Estas acciones hicieron que el Partido Demócrata perdiera el bloque sureño que lo había apoyado sólidamente desde su constitución. En la elección presidencial de 1964, 5 estados del sur votaron por el candidato republicano Barry Goldwater, quien se oponía a la Ley Federal de Derechos Civiles. Era el comienzo de otra gran realineación de la política estadounidense. Por primera vez los republicanos habían obtenido el apoyo de un gran porcentaje de la población blanca del sur. Según Thomas Ferguson y Joel Rogers, autores del libro Right Turn, uno de los muchos libros que documentan el cambio de las bases del poder de ambos partidos, el significado de la elección presidencial de 1964 fue la ruptura de la gran coalición que Roosevelt había comenzado a construir en 1932, que se podría denominar como el sistema de partidos del nuevo trato, con dominio claro de los demócratas claramente dominaron. Finalmente colapsó. En términos políticos, el sistema político estadounidense se realineó. A pesar de las derrotas en el sur del país durante la elección de 1964, los demócratas se aferraron a la ideología liberal promovida por Roosevelt hasta los primeros años de la década del 70. Para la Convención Demócrata de 1968, el partido aplicó unas reformas que eventualmente sirvieron para aumentar en más del 50% el nivel de participación femenina y minoritaria en convenciones futuras. La Convención de 1972, la más diversa de la historia del partido, nominó a George McGovern, quien buscó la presidencia con una plataforma netamente liberal. Después de la derrota de McGovern a manos del republicano Richard Nixon, el Partido Demócrata comenzó su transición hacia el centro para tratar de recuperar a los desilusionados votantes del sur y otras partes del país quienes creían que el partido se había vuelto demasiado liberal. Un cambio en las reglas, adoptado en 1984, permitió que una sexta parte de los delegados a la convención fueran funcionarios elegidos y del partido, los llamados superdelegados, quienes supuestamente conocían mejor las necesidades electorales. Después de 3 derrotas electorales consecutivas durante los años 80, muchos demócratas habían decidido nominar a un candidato que fuera visto por los electores como progresista y liberal moderado. Sin embargo, el Consejo de Liderazgo Demócrata y otros grupos advirtieron el daño electoral que podría causarles el ser percibidos como un partido de doctrina liberal. Surgió una nueva generación de candidatos decididos a competir con los republicanos en sus propios temas. Los más exitosos de los nuevos demócratas son William Jefferson Clinton, quien fue elegido como presidente en 1992, 2 siglos después de la fundación del Partido Demócrata. En 1996, Clinton se convirtió en el primer presidente en ser elegido para un segundo periodo desde que Franklin Delano Roosevelt, quien salió victorioso en 4 oportunidades. La enmienda 22 a la Constitución, aprobada en 1951, limitó el poder presidencial a 2 periodos consecutivos. El otro demócrata de la historia reciente reelegido fue Barack Obama, 2009-2017, el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos. El Partido Demócrata, que defendió la esclavitud y la discriminación racial y que luego pasó a defender los derechos civiles de los negros, terminó llevando el poder al primer presidente negro en una gran paradoja histórica. Tras los 8 años de presencia de Obama, el partido presentó a Hillary Clinton como su candidata para las elecciones presidenciales de ese año, siendo la primera mujer que ostentó la candidatura de uno de los 2 grandes partidos estadounidenses. Clinton fue finalmente derrotada pese a haber obtenido el voto popular nacional, casi 3 millones de votos más que el candidato del Partido Republicano Donald Trump, quien ejerció el cargo hasta enero de 2021 y luego volvería a la Casa Oval el demócrata Joe Biden, quien es el actual presidente. Los símbolos de los partidos también tienen su historia.
A través de los años, el asno y el elefante se han convertido en los símbolos aceptados de los partidos. Durante la campaña presidencial de 1828, Andrew Jackson fue atacado como burro por los republicanos, pero él tornó esto a su favor utilizando la figura del asno en sus afiches. Los demócratas consideran al elefante tonto, descuidado, presumido y conservador, pero los republicanos lo consideran digno, fuerte e inteligente. Por otro lado, los republicanos consideran al asno terco, tonto y ridículo, pero los demócratas lo ven como humilde, sencillo, ingenioso, valiente y adorable. En 1874, cuando el periódico New York Herald se inventó una historia sobre animales salvajes escapados del zoológico, Thomas Nast publicó una caricatura en la revista Harper's Weekly, en la cual un asno bajo la piel de un león asustaba a otros animales, entre ellos a un elefante, con el rótulo "El voto republicano". Nast había escogido al elefante por ser considerado astuto, leal y fácilmente controlado, aunque incontrolable cuando se asusta. La elección de ese año demostró la realidad de esto, y Nast publicó otra caricatura mostrando un elefante cayendo en trampa demócrata. Otros caricaturistas empezaron a utilizar estos dos animales como símbolo de los partidos. Para 1880, el asno ya se había quedado como establecido como mascota del Partido Demócrata. Aunque los demócratas nunca lo han adoptado oficialmente, los republicanos adoptaron el elefante como su símbolo y usan su diseño ampliamente. Ahora bien, en relación al debate del pasado 10 de septiembre en horas de la noche, más que ganador o perdedor del mismo, ambos candidatos centraron respuestas y réplicas en ataques, sin proporcionar a la audiencia, electores, ilustración o en algo socializar propuestas de índole económico, social, política internacional, inmigración, guerras, medio ambiente. Incluso moderadores fueron algo pasivos y por dedicarse al libreto pudieron intervenir más a fondo, cuando Kamala se queda corta en su posición frente al fracking, que es la extracción de hidrocarburos mediante fractura de roca con agua a presión y químicos, como también en las contradictorias posiciones de Trump en relación a política inmigratoria y política fiscal. Claro, soy colombiano, pero no podría abstraerme de una realidad, y es que históricamente Estados Unidos ha sido nuestro principal aliado. Pero eso sí, si fuera un posible elector, votante de las próximas elecciones de noviembre, aún estaría en esa amplia franja de indecisos. Pareciera no habrán más debates de esta naturaleza, y si así fuese, consideraría que los mismos no generarían una inflexión en esa curva decisoria. De mi parte, Alfredo Gómez Arboleda, su podcaster, agradecer a documentos vía web publicados por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, 2007. Por favor, atentos y conectados a nuestra próxima narración, capítulo 2, Historia de los partidos demócrata y republicano en los Estados Unidos de América, continuando con el Partido Republicano. Nos encuentran en Facebook, X y Spotify.